Buenas, el grupo de nosotros está conformado por María Gabriela Olmos, Gabriela Parodi y mi persona Isabel Lizarazo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es música de la Edad Media. Hoy en día, cuando exploramos el vasto y diverso mundo de la música, nos encontramos con una impresionante cantidad de géneros y estilos disponibles. Este panorama musical tan amplio y variado es el resultado de una historia rica y de los avances realizados a lo largo de las diferentes épocas. En nuestra lección de hoy nos adentraremos en un viaje musical hacia el pasado, específicamente como les mencioné, en la Edad Media, donde descubriremos las raíces de la música que conocemos en la actualidad. Es importante comprender que al hablar de la música de la Edad Media, nos referimos a un periodo histórico muy amplio y diverso. Esta era abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta los comienzos del Renacimiento en el siglo XV, alrededor del año 1450. Durante estos siglos, Europa experimentó una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales que dejaron una profunda huella en la música de la época. Desde la consolidación del cristianismo como religión dominante hasta el auge del feudalismo y la proliferación de las cortes nobles, la Edad Media fue testigo de una gran variedad de eventos y fenómenos que influyeron en las prácticas musicales de la época. En este contexto, la música desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana de la sociedad medieval, sirviendo como medio de expresión, entretenimiento y devoción religiosa, tanto en los salones de la nobleza como en las iglesias y monasterios. La música estaba presente en una amplia gama de contextos y actividades, desde los cantos litúrgicos en las ceremonias religiosas hasta las serenatas en las cortes de los reyes y nobles. La música formaba parte integral de la experiencia humana en la Edad Media. Es por ello que resulta crucial explorar en detalle las distintas facetas de la música medieval, desde sus géneros y formas hasta sus instrumentos y prácticas interpretativas. Al hacerlo podemos obtener una visión más completa y matizada de esta fascinante época histórica y apreciar mejor la riqueza y diversidad de su patrimonio musical. Al explorar la música de la Edad Media, es crucial comprender la división de la sociedad de ese entonces, donde el poder estaba principalmente en manos de la nobleza y la iglesia. Esta distinción social influía significativamente en las prácticas musicales de la época, ya que la música servía como expresión de la autoridad y la espiritualidad en diferentes contextos. La nobleza como clase dominante tenía acceso a una educación y recursos que le permitían apreciar y promover formas más refinadas de música como las composiciones polifónicas interpretadas en las cortes reales. Estos espacios aristocráticos eran centros de mecenazgo musical donde los músicos eran valorados y recompensados por su talento artístico. Por otro lado, la Iglesia desempeñaba un papel crucial en la vida cultural y espiritual de la sociedad medieval. Como principal institución religiosa, la Iglesia tenía el poder de dictar las normas y prácticas musicales dentro de su ámbito de influencia. El canto gregoriano, por ejemplo, era la forma musical predominante en los monasterios y catedrales, donde se utilizaba en las liturgias y celebraciones religiosas. Además, la Iglesia controlaba el acceso a la educación musical y proporcionaba oportunidades para el desarrollo de habilidades musicales dentro de sus instituciones. Esta dicotomía entre la nobleza y la iglesia también se reflejaba en los temas y estilos de la música de la época, mientras que la música cortesana tendía a enfocarse en temas seculares como el amor cortés y las hazañas de los caballeros. La música religiosa estaba imbuida de un profundo sentido de devoción y reverencia hacia lo divino. Esta dualidad en la música medieval reflejaba las tensiones y contradicciones inherentes a la sociedad feudal, donde la espiritualidad y el poder secular coexistían y a menudo se entrelazaban. Así, al examinar la música de la Edad Media, no solo estamos explorando su belleza estética y su riqueza cultural, sino también desentrañando las complejas dinámicas sociales y religiosas que moldearon su desarrollo y evolución a lo largo del tiempo. La música medieval, en última instancia, se convierte en un espejo de la sociedad en la que surgió, revelando sus valores, aspiraciones y conflictos en cada melodía y armonía. Uno de los aspectos más destacados de la música religiosa medieval fue el canto gregoriano, un repertorio de cantos monódicos utilizados en las misas y festividades solemnes. Este estilo de canto, caracterizado por su simplicidad y solemnidad, se cantaba sin acompañamiento instrumental y se basaba en textos en latín. Además, durante la Edad Media se desarrolló el primer sistema de escritura musical, utilizando un sistema de notación cuadrada con 4 líneas para representar las notas musicales.
El canto gregoriano no solo cumplía una función litúrgica en la iglesia, sino que también era una expresión de la espiritualidad y devoción de la época. Su simplicidad melódica y su carácter contemplativo lo convertían en una herramienta poderosa para la meditación y la oración, permitiendo a los fieles conectarse con lo divino de una manera más directa y emotiva. Además, el uso del latín como idioma litúrgico otorgaba al canto gregoriano un sentido de continuidad y universalidad, uniendo a los creyentes a través del tiempo y el espacio en una comunión espiritual. Otro aspecto importante del canto gregoriano es su influencia en el desarrollo de la música occidental. Durante la Edad Media, el canto gregoriano sirvió como punto de partida para la evolución de la polifonía, un estilo musical que involucra la combinación de varias líneas melódicas simultáneas. Si bien el canto gregoriano era monódico, es decir, se componía de una sola línea melódica, sentó las bases para la experimentación con formas más complejas de armonía y contrapunto en los siglos posteriores. Por otro lado, en el ámbito profano, la música se manifestaba en formas más variadas y menos reglamentadas. Los menestrelli, que incluían a trovadores y juglares, eran los principales intérpretes de la música profana. Estos artistas ambulantes recorrían las calles y las cortes, llevando consigo historias y canciones que entretenían a la población. Los trovadores del estatus social elevado componían y cantaban obras líricas sobre temas como el amor, la caballería y la naturaleza. Mientras tanto, los juglares de origen más humilde se dedicaban a la interpretación y la improvisación, utilizando una variedad de instrumentos musicales como la guitarra, el laúd y la flauta. Los menestrelli no solo eran músicos, sino también narradores y artistas de variedades que empleaban una variedad de habilidades para cautivar su audiencia. Además de interpretar música, recitaban poesía, contaban historias y realizaban actos de malabarismo y acrobacias para mantener el interés de la multitud. Esta versatilidad artística les permitía adaptarse a una amplia gama de entornos y audiencias, desde las cortes nobles hasta las plazas públicas y los mercados. Los trovadores eran poetas y músicos de estatus social elevado que componían y cantaban sus propias obras líricas. Eran figuras culturales prominentes en las cortes nobles y se dedicaban a temas como el amor cortés, la caballería y la naturaleza. Sus composiciones, conducidas como canciones de trovadores, eran altamente artísticas y refinadas, y a menudo se acompañaban de instrumentos como la vihuela, el laúd o la cítara. Los trovadores no solo eran intérpretes de música, sino también creadores literarios, ya que sus canciones solían estar acompañadas de letras poéticas que expresaban sentimientos profundos y reflexiones sobre el amor y la vida. Por otro lado, los juglares eran artistas más humildes que se ganaban la vida recorriendo las calles, plazas y cortes, llevando consigo historias, canciones y habilidades de entretenimiento. A diferencia de los trovadores, los juglares no solían componer sus propias obras, sino que se dedicaban a la interpretación y la improvisación. Utilizaban una variedad de instrumentos musicales como la guitarra, el laúd, la flauta y el tambor para acompañar sus actuaciones. Además, los juglares también recitaban poesía, contaban historias y realizaban actos de malabarismo y acrobacias para cautivar a su audiencia. Los juglares, al ser más asequibles y versátiles que los trovadores, desempeñaron un papel más importante en la difusión de la música y la cultura popular entre las clases más bajas de la sociedad medieval. Su habilidad para adaptarse a una amplia gama de entornos y audiencias les permitió ganarse la vida como artistas ambulantes y mantener viva la tradición oral de la música y la poesía en toda Europa. En conclusión, al explorar la música de la Edad Media, nos adentramos en un mundo fascinante donde la música servía como expresión de la sociedad feudal y religiosa de la época. Desde el canto gregoriano en los aspectos sagrados hasta las composiciones profanas de los menestrales en las calles y cortes. La música reflejaba las complejas dinámicas sociales, espirituales y culturales de la época. A través de esta exploración, no solo apreciamos la belleza estética y la diversidad musical de la Edad Media, sino que también comprendemos mejor las tensiones y contradicciones que moldearon su evolución. La música medieval, con su riqueza histórica y sus múltiples facetas, nos invita a reflexionar sobre las raíces de la música contemporánea y sobre la interacción entre el poder secular, la espiritualidad y las aspiraciones humanas a lo largo de los siglos. Muchas gracias.